Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio. Hoy os traigo una entrevista que me ha costado traer a la invitada porque tiene una agenda muy completa, pero que creo que es necesaria escuchar y abordar los temas que vamos a tratar en la entrevista de hoy. Ella es Sandra, la creadora de Conversa con Sandra. Sandra durante años ha ayudado a otras marcas a comunicar de mejor manera, a dar con aquello que querían trasladar. Pero ahora está trabajando y ha trabajado en su propia comunicación, en llevar su negocio a otro nivel. Y de ahí ha surgido un nuevo proyecto que precisamente trabaja en eso, en ayudar a las personas a comunicar un cambio, una transformación, una evolución, una nueva estrategia de comunicación. Bienvenida, Sandra, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y por esta pedazo de presentación. Bueno, quería dejar de manifiesto, nada más empezar la conversación, que vamos a hablar de evolución, vamos a hablar de transformación, vamos a hablar de estrategia y sobre todo vamos a hablar de comunicación, que es algo fundamental en cualquier empresaria o emprendedora. ¿Piensas algo? Sí, totalmente. Y de hecho, yo casi diría que me enfoco más en lo que es la comunicación del valor del servicio, ¿no? Porque digamos que podemos comunicar pues en redes o por newsletter o como hayamos elegido comunicar, que ese también es otro tema. Pero a realmente poner en valor lo que estamos haciendo o mostrar hacia afuera lo que tú comentabas, ¿no? Esa evolución, esos pasos y ese camino nuevo o el camino simplemente que hemos seguido, pero ponerlo en valor, pues eso es donde a lo mejor nos cuesta un poco más, ¿no? Porque, bueno, hablábamos antes fuera de cámara, bueno, o de Sí, micro, de cámara, de cámara. que, que bueno, que a veces cuando has empezado, como ha sido mi caso, con una profesión digital, como puede ser copywriter y redactora SEO, que era mi caso al principio, pues llega un momento que como que esa etiqueta o esa profesión se te queda corta para todo lo que tú puedes ofrecer. Claro, Y entonces esa búsqueda de esa nueva etiqueta con la que te puedas identificar es todo un viaje. sí. Incluso cuando es una evolución dentro de la misma profesión, que no es un cambio tan grande, también cómo vas a presentar esa nueva propuesta de valor, cómo vas a hablar de lo que haces ahora, de la transformación, del resultado, cómo incluso eso, cómo lo vas a ofrecer en general, es un poco lo que trabajo porque es un momento en el que tú sabes que lo que estás transmitiendo no es todo lo que haces y es simplemente ocupar hacia afuera el lugar que ya para adentro, de puertas para adentro, estás ocupando. O sea, Ujú. ya muchas veces ese tipo de emprendedoras o empresarias o negocios ya están haciendo eso que quieren transmitir ahora, simplemente que no lo están mostrando hacia el exterior. Y respecto a esto que dices, me parece que todas vivimos en algún momento, todas las emprendedoras, empresarias que ya tenemos un negocio, que empieza a rodar, que tenemos clientes, que validas unos servicios que inicialmente lanzas, hay un momento de comodidad donde dices, vale, aquí estoy bien, lo he conseguido, pero si tienes realmente el gen emprendedor, poco tiempo duras en esa estabilidad, ¿no? Es como que quieres sumarle a esa propuesta de valor lo que te ha aportado las nuevas habilidades que has ido adquiriendo y, por supuesto, tu experiencia. Pero me surge una pregunta. ¿Cuándo es el momento para hacer esto? Y me gustaría que precisamente como has introducido, que tú lo has vivido, ¿cómo identificaste estoy no estoy comunicando hacia afuera lo que realmente se ha transformado en mí y en mi propuesta de valor? ¿Cómo se identifica eso? Porque me encuentro con clientas que me piden hacer programas de acompañamiento, que yo los llamo programas foco, donde vamos a trabajar áreas en concreto y están en ese momento, pero no los reconocen en ellas. ¿Cómo te diste cuenta tú de que algo había cambiado y tenías que cambiar tu manera de comunicarlo? Bueno, aquí yo creo que hay como dos
momentos diferentes. Yo voy a contar primero cuál fue el mío para hacer el cambio, pero luego voy a contar algunas pinceladas de lo que se puede sentir cuando se llega a ese momento o cosas que pueden suceder, ¿no? Yo en mi caso, el cambio se dio más porque estuviera sintiendo que no estaba mostrando esa evolución hacia afuera, etcétera. Fue porque me empezó a suceder que no me apetecía aceptar proyectos de copy. O sea, que me Claro. venía un cliente y empecé a notar que no me apetecía tanto ya hacer eso, ¿no? Por supuesto que lo que digo siempre, yo agradecida por todos los clientes, por todas las personas que llegan, y no se trata de eso, no era nada externo, no era nada de las personas que me estaban llegando, era simplemente que a mí solo ejecutar ya no me estaba llenando, ¿no? Ujú. Por ejemplo, algo que empecé a identificar era que personas a lo mejor me pedían ayudarles con una landing page, pero yo no podía ver la estrategia al completo, no podía aconsejarle qué lead magnet hacer o en la secuencia de correos o asegurarme de que todo tuviera coherencia, que eso a veces pasa, ¿no? Que a veces, imagínate, vas a hacer un lanzamiento y hay una parte que no tiene nada que ver con el resto, que yo eso lo he visto, que la landing es de una manera y la secuencia de correos es de otra, otro Sí, temazo que también da para mucho. Entonces, empecé a sentir como que mi trabajo era muy pequeño. O sea, yo hacer una landing de todo un lanzamiento, ni siquiera sé si la landing hubiera funcionado teniendo en cuenta el resto de elementos. Me empecé a sentir como que mi trabajo como que era incompleto, como que no conseguía yo ofrecer algo que realmente yo pudiera decir, esto ha supuesto un cambio para mi cliente de alguna manera, ¿no? Porque ya. realmente era como una pieza de un puzzle mucho más grande y además eso, que me di cuenta de que solo ejecutar, solo escribir, sin más, pues me empezaba como que a generar un poco de... No me sentía del todo pues cómoda ahí. Empecé a sentir como una fricción, ¿no? Como que no me apetecía tanto. Y además, otra cosa que sucede cuando solo escribes, entre comillas, es que cuando la clienta se limita como que a juzgar tu trabajo, digamos, ¿no? Ya. Tú haces un trabajo, se lo envías y la clienta te dice si se siente identificada, si no, si hay cosas que nunca diría. Obviamente tú tienes que, en base a la investigación que has hecho, demostrarle por qué estás usando ciertas palabras, porque a lo mejor los clientes lo están diciendo o es como se entiende o lo que sea. Entonces era como un proceso que a mí no me llenaba porque realmente yo identifiqué que de la misma forma que tú, que seguramente te sientas identificada con esto, pues donde yo brillo más es dando ideas, acompañando, abriendo nuevos horizontes, ¿no? Mostrándole a la gente opciones que a lo mejor ni siquiera había contemplado. Y desde solo el escribir un área tan pequeña del negocio no tenía cabida a eso. ¿Y crees que esto se corresponde con una evolución tuya como profesional o que desde el principio tu visión a largo plazo estaba en abordar la estrategia y es como que ha habido que transitar diferentes etapas para que tú fueras validándote a nivel profesional? ¿O ha sido consecuencia de tu evolución o ya desde el principio sabías que a ti lo que te gustaba era hacer la estrategia completa? Pues mira, aquí pasaron varias cosas. Por una parte, yo creo que lo que nos pasa muchas veces es que empezamos a emprender sin escucharnos a nosotras mismas. Sí, Digamos que yo, claro, hice mis formaciones en copywriting, que tengo varias, etcétera. Yo ya venía con una experiencia por cuenta ajena muy amplia de muchos años gestionando el marketing de una tienda online. Entonces, para mí como que entre comillas en el papel tenía sentido. Pero yo claro. no me paré a pensar, no me pregunté a mí misma, ¿pero yo quiero solo ejecutar o quiero trabajar codo con mis clientas? Yo quiero hacer solo una parte pequeña, además, del negocio de mis clientas, o quiero apoyarlas desde otro lugar. Si me hubiera hecho ciertas preguntas desde el principio, ya no hubiera empezado el negocio así, pero yo creo que es difícil de inicio hacerte ciertas preguntas. Y yo O creo que tener es también la claridad de las respuestas, ¿no? Porque a eso veces es a lo mejor estás en algún programa de acompañamiento que te están guiando y te plantean esas preguntas, pero no tienes la claridad de las respuestas. Necesitas como experimentar, totalmente. ¿no? Sí, a ver, por eso digo que se dieron varias cosas. Otra es esa, ¿no?
Además de que yo creo que al principio puede ser difícil escucharse a una misma cuando Sí. vas a empezar porque ni siquiera sabes cómo es emprender, más en mi caso que venía de trabajar por cuenta ajena siempre. Pero además de eso, yo creo que también sucede un poco que, fíjate que yo cuando empecé a publicar en Instagram, que ya fue en 2019, creo, o 2018, o sea, por ahí, o sea, yo ya llevo como que muchos años con estas ganas de tener mi negocio. Digamos que la pandemia fue como un acelerador de que me hizo ver que era posible, vi que había gente que lo conseguía, etcétera. Luego, bueno, también hubo otros mensajes que creo que no hicieron bien, pero bueno, ver que era posible sí que me dio un empujón en aquel momento, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que yo cuando empecé lo que hablaba era de estrategia. Pero claro, tú imagínate, empiezas una cuenta de cero con menos de 50 seguidores, no sé qué, no te contrata nadie, obviamente, pero porque estás empezando y es normal y yo creo que es algo con lo que hay que hacer las paces, con que hasta que empiezas a tener como a ser reconocida por una forma de un sector o una forma de trabajar, un posicionamiento, lo que sea, hasta que te empiezan a llegar clientes que confíen en ti, etcétera, hay que hacer un proceso que puede tardar meses, no es Ujú, nada inmediato. Pero yo ya entonces hablaba de estrategia, o sea, ya entonces sentía que no quería solo escribir. Lo que pasa es que como vi que lo que me estaban demandando, primero eran entradas de blog sobre todo y luego ya pues temas de páginas web, copywriting, email marketing sobre todo, etcétera, pues sumé el copywriting también en lo que ofrecía, ¿no? Pero digamos que yo desde el principio intenté como hacerlo desde la estrategia, pero me di cuenta de que, claro, em, también hay una cosa aquí, y es que yo creo que o sea, ofrecer un servicio de estrategia, de acompañamiento, de asesoría, etcétera, sin haber tú trabajado antes con cliente haciendo eso mismo, puede ser complicado, ¿no? Que te identifiquen como una persona de la que merece la pena escuchar sus opiniones o asimilar lo que dice, ¿no? Entonces yo también decidí pues seguir ese camino de primero ejecuto con cliente y luego pues doy el paso, ¿no? Hacia una parte más de asesoría, de consultoría, de acompañamiento. ujú. Precisamente por eso que comentas, ¿no? De esa evolución natural, es importante que nuestra comunicación acompañe el momento en el que estamos como profesionales, como expertas en un tema y también el momento de nuestro negocio. Pero, ¿cuáles son las bases para que esa comunicación sea la correcta? Porque es verdad que muchos negocios, muchas empresarias comunican lo que siempre han comunicado, no muestran esa evolución y el principal resultado de eso es que el cliente que yo quiero que llegue no llega. ¿Por dónde se empieza a hacer ese cambio? Bueno, pues mira, como buena gallega, te voy a decir que depende del negocio, de la persona y de mil cosas más, ¿no? Porque habrá cosas más urgentes que modificar y habrá cosas bueno, que pueden a lo mejor, entre comillas, mantenerse un poco como están mientras tú terminas de hacer todo el proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que veo mucho es que muchas emprendedoras nos quedamos como ancladas en el negocio de hace un año, dos Eso años, es. 3 años, tranquilamente. Como que es lo conocido, ¿no? Lo que yo Mm, ya sé que llega, pero luego me frustra decir, no me está llegando el cliente, no se está entendiendo mi servicio, es que no has cambiado tu manera de comunicar, entonces estás comunicando lo mismo, pero hacer ese giro, mm. Sí, vale. Aquí voy a retomar un segundo la pregunta que me habías hecho antes de cómo se identifica ese momento, mm, justo por esto que estás comentando, ¿no? Yo creo que hay como unos puntos clave en los que empiezas a identificar que como que hay un desfase, ¿no? Que no está alineada tu presencia digital o lo que tú estás comunicando hacia afuera, transmitiendo hacia afuera, con lo que tú haces y sabes qué haces, ¿no? Que internamente tú ya sabes que estás haciendo eso y que incluso ya has tenido clientes a lo mejor para eso que estás ofreciendo, pero no te están llegando nuevos. El principal es lo que comentas, ¿no? Que te siguen llegando los mismos clientes de siempre, entre comillas, ¿no? O que no te llegan clientes para lo nuevo que estás ofreciendo. Lo segundo es que a lo mejor tus propios clientes, o sea, gente que ya ha confiado en ti, que ya ha trabajado contigo, etcétera,
se va con la competencia o con otros profesionales para cosas que tú podrías hacer. Ujú. Por ponerte un caso, un ejemplo así más tangible, yo ahora estoy trabajando con una chica que era project manager, ahora se va a identificar con una etiqueta mucho más amplia. eh, y como sus clientas la tenían como tan encasillada dentro de lo de project manager, para la estrategia de todo el, a lo mejor de un lanzamiento, incluso de todo el negocio, que ella es ahora lo que está haciendo, iban con alguna mentora o con alguna asesora o con alguien que considerasen que les podía ayudar cuando ella lo podía hacer. Entonces, ese punto en el que ves que tú puedes hacer algo y clientas que ya han sido clientas tuyas se van con la competencia con otras profesionales, también es un indicador muy claro. Sí, lo Y es. además de eso, yo creo que también empiezas como a sentir un poco de desilusión. O sea, más bien creo que sientes que necesitas recuperar la ilusión por el proyecto, ¿no? Porque como que has ido en piloto automático, eh, con ese posicionamiento de esos 2, 3, un año, últimos meses, lo que sea, te ha ido bien o de demás, pero como que tú sientes que tú tienes mucho más para dar, tienes clientes, o sea, no estás llegando a clientes a los que podrías ayudar, etcétera, y empiezas a sentir como me gustaría volverme a ilusionar con mi proyecto y para eso necesitas pues empezar a llegar a ese tipo de cliente, ¿no? Ujú, Que estamos hablando. Y otro indicativo es pues que te preguntan por servicios que ya no ofreces, te identifican con una etiqueta que tú ya no te identificas, que esto también lo comentábamos antes, que a mí ahora si me llaman copywriter o me identifican como tal, como que me genera una cierta incomodidad. O sea, no es que me sienta mal, ni mucho menos, ni es que me moleste o no sé cómo decir, pero sí que es verdad que te genera una incomodidad. Es como que, oh, te esa ya no despierta soy yo, algo ¿no? dentro. Eso es, sí, te despierta algo dentro de, uy, si me siguen identificando por esto es que algo no estoy haciendo bien. Algo así es el tema, ¿no? Hay más factores, pero sobre todo estos son como que los principales que nos suceden. Ujú. Y cuando detectamos esto, nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar. Pero claro, es un proceso amplio toda esa transformación, ¿no? Yo siempre empiezo a trabajar con mis clientas empezando por lo visible en la actualidad. O sea, lo que tú ya tienes, porque muchas veces empezamos a lo mejor a hacer cosas nuevas o iniciativas nuevas, etcétera. Pero lo que ya tenga la clienta, pues actualizar eso. Y eso suele ser, pues, las biografías de redes sociales, la página web, que obviamente la página web es de largo lo que más tiempo lleva, porque claro, es lo que tiene más texto, etcétera. Y, pues si tienen un dossier, pues también revisar el dossier, etcétera. ¿Para qué? Para que llegue por donde llegue un posible cliente, ya por lo menos empiece a ver algo diferente, que Ujú. no, que no siga viendo como que esa versión anterior. Y luego sí hay una serie de cambios internos o de cosas nuevas que se pueden implementar en el negocio que ya se suelen hacer a posteriori cuando ya lo que está visible ya está actualizado y alineado. Es muy interesante, pero yo te diría, a ver qué tú qué opinas, que para ser capaz de hacer todo este trabajo contigo, hay que hacer un trabajo previo de reconocer cuál es mi nueva propuesta de valor. Porque esa propuesta de valor puede ser totalmente diferente, como cuando hablamos de un reposicionamiento, de un cambio de profesión, o puede ser la propia evolución. Yo quiero compartir contigo y con la audiencia mi caso, porque creo que aporta algo de lo que tú has dicho y algo diferente. En mi caso, yo en el 2024 mi negocio creció. Creció, se multiplicó por dos el volumen de clientas que tenía. Pero ya a partir del mes de mayo empezaron a llegarme clientas que había conocido en eventos, en masterclasses, en charlas, donde yo directamente no estaba quizá en modo venta, pero sí que estaba compartiendo mi genialidad desde donde me nacía en ese momento. Y me llegaron clientas que me dijeron, ¿tú me puedes ayudar con esto? Y ese esto es,
mira, quiero trabajar en concreto en una nueva estrategia donde quiero centrarme en 3 servicios y ver de qué manera construyo ese viaje del cliente para que me llegue el cliente al que yo quiero llegar, que no es el mismo que antes. Porque además, esas clientas, las dos estaban precisamente haciendo un trabajo de reposicionamiento. Yo accedo a trabajar con ellas hasta principios de año. Yo he trabajado con programas a medida y me doy cuenta de que disfruto muchísimo más trabajando con ellas que con otro tipo de clientas. Ese fue como la primera señal de que algo estaba cambiando en mí. Pero es que luego además cuando sigo trabajando y construyo y digo, se ha repetido varias clientas que me han pedido este tipo de servicio, identifico que hay una necesidad en el mercado y que a mí me asocian a poder resolver esa necesidad. Creo unos servicios nuevos, de hecho, rediseño mi cartera de servicios, pero empiezan a llegarme clientas de los dos tipos, de la antigua y de la nueva. Entonces, inevitablemente yo las comparo. Y al compararlas me doy cuenta de algo que creo que me gustaría que profundizáramos, porque pienso que puede ser un detonante del cambio, que es que trabajar en los servicios y con el perfil de clienta que trabajaba antes me drena la energía, cuando para mí normalmente mi negocio es al revés, me genera energía. Entonces ahí se une con lo que tú decías, ¿no? Llega un momento en el que no te apetece tanto hacer según qué servicios, empiezas a darte cuenta que procrastinas parte de lo que tienes que hacer y es una realidad. O sea, esto nos pasa y a mí me gusta hablar de manera muy honesta en este espacio y en todos los que comunico. Pero claro, me siguen llegando clientas de los dos tipos. Entonces digo, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien, no? Y ahí es donde me doy cuenta que evidentemente lo que no está siendo clara es mi comunicación. Pero me tengo que sentar y pensar, vale, si yo he definido una propuesta de valor inicial que es identifica tu genialidad y construye desde ahí un negocio rentable, pero me he centrado en construye, una palabra que me ha acompañado siempre, las clientas me asocian a cómo empiezo a construir mi negocio. No es fácil cambiar esa palabra, porque primero tiene que pasar por validarme yo con mi nueva propuesta de valor y encontrar las palabras que identifiquen lo que yo quiero comunicar para que lo entienda el público, las clientas potenciales, pero además que yo me sienta cómoda, porque me sigue saliendo construye. ¿Cómo se consigue hacer ese cambio, ¿no? De sí, o sea, mi negocio ha evolucionado, ya han llegado clientas que de manera natural, orgánica, me han pedido este nuevo servicio y eso me ha hecho darme cuenta de que hay una necesidad que yo puedo cubrir. Me flipa trabajar con ellas, me siento cómoda, pero me sigue saliendo construye. El cambio de chip es delicado, ¿no? ¿Cómo se define esa propuesta de valor para que tú te la creas? Y entonces, a partir de que tú te la creas, empiezas a comunicarla con seguridad hacia afuera. Porque si no, vas a lo conocido, a lo que ya tienes validado, a lo que ya sabes que te ha funcionado, ¿no? Y te entra así como el miedito de decir, es que con este servicio, yo gano dinero con este servicio. Porque aquí, genios, estamos para hacer negocios rentables. Esto es algo que yo siempre digo, ¿no? Entonces, bueno, te lanzo la pelota porque ese cambio de chip en la propia emprendedora es fundamental, ¿no? Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Por una parte, cuando se da este tipo de evolución o cambio, lo principal es siempre comunicar teniendo en mente al cliente al que queremos llegar a partir de ahora. Ujú. Que luego pueden llegar clientas, imagínate que en tu caso quisieras pues dirigirte a clientas pues que ya llevan unos años, que ya tienen validados sus servicios Exacto, o etcétera, o su propuesta, ¿no? exacto, esa es mi nueva Pues clienta. claro, pues por ejemplo, tú siempre vas a comunicar a ese tipo de clienta,
pero no vas a poder evitar que haya personas que estén empezando o que vayan a empezar su negocio, que les guste cómo tú comunicas y que quieran trabajar contigo. Entonces, aquí también entra en juego tu capacidad de decisión de ver si la persona que te llega, que no es a la que tú sabes que ahora puedes ayudar más y mejor, si puede hacer el trabajo que tú ofreces, pues de forma satisfactoria, digamos, para ella, ¿eh? No, no Si tanto está para ti, lista, ¿no? O sea, si está lista claro, para hacer ese proceso, porque si no, a lo mejor el resultado ni para mí ni para ella es el esperado y ahí ya volvemos otra vez eso a es, entrar en... claro. Entonces, lo importante es siempre hablarle al mismo cliente objetivo, ¿no? A ese con el que quieres trabajar ahora, pero si llega alguno que no lo sea, pues ve, tú tienes la capacidad cuando te reúnes con esa persona de ver pues ponerle sobre la mesa tu forma de trabajar, cómo trabajas, etcétera, y ver si hay el feeling y ver si hay, pues eso, el compromiso, la capacidad de trabajo, etcétera, que pueda, pues, seguir como el ritmo, ¿no? Que tú ofreces ahora, que está pensado, pues, para otro tipo de perfil. Eso por una parte. Y después, por otra parte, definir la propuesta de valor, yo siempre lo digo, es una de las cosas más difíciles del negocio Total, porque no solo depende de nosotras, depende del cliente. O sea, lo que a nosotros nos guste, poco tiene que ver. Yo casi diría que a nivel branding y también en la propuesta de valor, poco tiene que ver con nosotras. Obviamente que nos tenemos que sentir identificadas y cómodas por lo que dices, porque si no, no lo vas a decir. Puedes usar palabras muy rimbombantes, pero si luego tú no lo vas a decir cuando hables con una persona, pues no es tu propuesta de valor. Es un mensaje que tienes puesto en la web, pero que realmente tú luego no lo utilizas para hablar de lo que haces. Entonces es importante que te sientas identificada, reflejada, que se te llene la boca al decirlo, pero sí que es cierto que lleva un proceso. Y yo siempre aconsejo hacerlo mano a mano con los clientes, ujú, escuchando cómo se refieren a lo que necesitan, las palabras que utilizan, incluso, yo no sé si es tu caso, pero yo siempre mando cuestionarios iniciales para ver cómo expresan el problema que están teniendo y cómo expresan lo que quieren conseguir, porque eso te da mucha claridad, ¿no? Incluso los grandes profesionales que llevan años en el sector mismo dicen, o bueno, por supuesto, por lo menos yo a Naila Norri, por ejemplo, la he escuchado decirlo, que cuando sacas un nuevo mensaje, mm, tienes que probar. O sea, tú sacas una nueva propuesta de valor, la pruebas, la validas. Si ves que la gente no se siente identificada o que no te llega la gente que tú estás buscando que te llegue o que la gente que llega es otro perfil o lo que sea, pues está claro que hay que hacer una modificación ahí. Haces la modificación y como que la vuelves a lanzar, ¿no? Y así es como llegas a esa propuesta de valor con la que tú te sientas cómoda, pero que también funciona para el público. Porque es lo que dices tú, si tú estás diciendo construye, pero eso te está trayendo a un público que no es el actual o no es con el que quieres trabajar a partir de ahora, por supuesto, siempre sin desmerecer a nadie ni mucho claro que menos, no, claro que no. yo creo que claro, yo creo que se trata más de a quién puedes ayudar más y mejor. Y esa persona a la que tú puedes ayudar más y mejor ahora mismo, pues no es esa, ¿no? Pues em, si ves que esa propuesta de valor no está llegando, pues hay que modificarla. Muchas veces nos cuesta porque, claro, llevamos a lo mejor años hablando de la misma manera o de los mismos términos o del mismo tipo de cosas. Y yo sé que es un proceso, pero sí que yo creo que cuando llegas a ese mensaje clave que a ti te llena la boca y que al cliente le hace sentir identificado, es algo maravilloso, porque es que ya lo dices y ya filtras, ya viene la que tiene que venir, ya se siente identificada la que tiene que llegar y ya tú te sientes orgullosa de lo que estás diciendo. Pero bueno, sí que es verdad que es un proceso. Yo no considero que sea algo que hay que trabajar antes la propuesta de valor. La propuesta de valor se va trabajando durante el proceso porque si intentamos que sea lo primero, a veces en el proceso van saliendo cosas y te das cuenta de que a lo mejor se está quedando corta para todo lo que estamos haciendo ya a lo largo del proceso, ¿no? Entonces Esto es me gusta algo trabajarla, disruptivo. Es algo disruptivo sí, un poco que más está, adelante.
está un poco, me gusta que lo traigas porque al final es una manera diferente, ¿no? Porque no sé si tú te pasa, pero en mi caso sí que lo veo, se atascan. Las emprendedoras se atascan en no sé definir mi propuesta de valor y tú nos estás trayendo algo diferente que es, no pasa nada, vamos a ir caminando en el proceso y al final, como el broche de oro va a ser, ya tengo claro lo que hago, ¿no? Me parece súper interesante. Sí, a ver, hacemos una como propuesta mínima de valor viable, entre Claro, para poder comillas, empezar a comunicar eso nuevo, ¿no? claro, porque Ujú, si no, no tenemos de dónde tirar, ¿no? claro, Entonces, a ver, yo cuando empiezo a trabajar siempre empiezo de la misma forma, que es, yo me meto en profundidad en el negocio, lo analizo en profundidad, identifico esas partes que veo que no están alineadas, que es normal que te estén atrayendo un tipo de cliente anterior. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Esta clienta con la que estoy trabajando ahora, una de sus últimas publicaciones es tres cosas a tener en cuenta en tu primer lanzamiento. Algo así es el tema. Cuando ella no está trabajando para nada con clientes que estén con su primer lanzamiento. Entonces, ya, quiero decir, ese tipo de cosas tú no te estás dando cuenta porque no tú te das estás cuenta. comunicando y te parece importante para tu audiencia y lo es. Pero realmente a lo mejor la gente con la que está trabajando ya está en su décimo lanzamiento, quiero decir, o sea, es Claro. gente con mucha trayectoria. Entonces, eso ya te está trayendo un cliente anterior, ¿no? Ujú, Entonces, yo hago esa revisión profunda, le pongo sobre la mesa varias cosas que he visto, hablamos, obviamente en una sesión solo, pues es... No, no vamos a sacar todo, ¿no? Porque esto es un proceso, pero ahí es donde establecemos como ese punto de partida de, pues a partir de ahora quiero ocupar este posicionamiento, que lo que te decía antes, ya es lo que estoy haciendo, simplemente que no lo estoy mostrando hacia afuera. Es como sentarme en mi trono, digamos, entre sí, comillas, sí, ¿no? Es sí, como totalmente. Sí, ocupar sí. mi lugar, ¿no? Y el cliente al que quiero llegar o al que ya estoy llegando, pero que hacia afuera no lo estoy mostrando, para seguir atrayendo a ese mismo cliente, lo que hablamos, y también una propuesta de valor mínima viable de más o menos, pues, cómo es o qué valor tiene lo que voy a ofrecer, ¿no? Lo Y nuevo, uniendo, ¿no? eso es, y uniendo un poco todo esto, pues eso es un punto de partida ya muy bueno para hacer luego todo el trabajo. Pero yo ya sé que luego a lo largo del proceso van a ir saliendo palabras, van a ir saliendo expresiones, vamos a ir viendo cosas, incluso si la persona recibe algún cliente nuevo y tiene la oportunidad de hablar con ese cliente, a lo mejor me viene con, mira, el otro día me reuní con esta nueva clienta y me ha dicho esto, que yo creo que lo podemos incluir o que identifica perfectamente lo que hacemos. Entonces, eh, cuando vamos caminando es cuando vamos consiguiendo sacar a la luz o hacia afuera Ujú, esa propuesta de valor que va a quedar definitiva. ujú. Con respecto a esto y a lo que has comentado antes, quiero sacar un tema que me parece importante. Has hablado de que recomiendas siempre preguntar a los clientes, a los potenciales clientes, hacer ese proceso de la mano para entender las palabras que ponen, las palabras con las que llaman eso que les pasa, que es esa necesidad que tú quieres resolver. Pero claro, cuando estamos haciendo un reposicionamiento, cuando estamos haciendo un cambio, a veces nos seguimos moviendo en entornos donde en lugar de estar nuestro cliente nuevo, está nuestro cliente antiguo. Em, ¿Cómo recomendarías tú a la audiencia que empezara a acercarse a este nuevo cliente para poder escuchar, preguntar, conocer cuáles son sus necesidades y de esa manera comunicar en el lenguaje del nuevo cliente? ¿Qué le recomendarías tú a la audiencia? Pues mira, voy a tomar como ejemplo tu caso. Tú Ujú. contabas que te llegaron esas clientas que habías conocido en persona, y me imagino, o bueno, aunque sea online, pero bueno, más tú a tú, ¿no? De los dos tipos fue. Claro, hablando tú pues un poco de lo que hacías, etcétera, que al final es una forma maravillosa de que la gente luego confíe en nosotras, porque ya se genera una cierta confianza al hablar en esa Ujú, primera interacción. Entonces, digamos que esa gente que tú conociste y que tuviste ya esos clientes que ya son pues esos clientes ideales o como le queramos llamar a los que quieres llegar ahora, pues ahora tienes una oportunidad maravillosa
de decirles, oye, tienes 15 minutos, charlamos un rato, me cuentas cómo te sentías cuando llegaste a mí y cómo te sientes ahora después de que hayamos trabajado, lo que estás consiguiendo, etcétera, para que yo lo pueda asimilar. Normalmente cuando llegamos a este momento de cambio ya hemos tenido algún cliente, mínimo uno, que ya ha sido pues este tipo de perfil. Entonces, tener una charla con esa persona está muy bien para escucharle, para también ver cómo se refiere a ti y a tu trabajo, ¿no? Porque yo siempre recomiendo hacer varias preguntas, ¿no? Una es, ¿qué te decidió o qué te hizo decidirte a confiar en mí o trabajar conmigo? Porque eso te sirve para ver cómo te ven desde afuera. Claro. ¿Qué es lo que identifican en ti que muchas veces nosotras no lo estamos identificando, pero desde afuera se ve muy claro? Pues Ujú. que, no sé, yo por ejemplo, algo que veo en ti, que ya te lo he comentado, es que yo veo que tú em, hablas con mucho cariño del trabajo de tus clientas, ¿no? Que yo creo que esto es algo muy importante, que parece que no, pero muchas veces nos estamos confiando en mentores o en personas para que nos acompañen que realmente no están creyendo en nuestro proyecto o en lo que hacemos. Y eso es duro porque lo notas. Lo notas, sí, Porque sí, total. sí, lo notas cuando ves que a lo mejor a otras personas con las que ha trabajado las lleva a su grupal, las lleva a su membresía o lo que sea, a dar masterclass y a ti no te ha llevado nunca. Ya. O habla de otros casos de éxito, pero de ti no habla jamás, o cosas así. Tú, aunque la persona no te esté diciendo abiertamente, no creo en tu proyecto y te acompaña y te apoya hasta el final, que no ese es el tema, sí que notas externamente eh, que no está confiando como tanto en tu proyecto, pero cuando hay alguien que con tanto cariño te acompaña, te apoya y tal, o sea, eso para mí es impagable y eso se ve desde afuera de ti. Entonces, cuando hablamos con alguien y nos dice qué le ha hecho decidirse por trabajar con nosotros, nos damos cuenta de unas cosas impresionantes que ya Sí, estamos transmitiendo de forma natural, o sea, porque tú eso es algo que se ve antes de trabajar contigo. Luego, cuando ya trabajan contigo, serán otras cosas, pero antes tienen ya una impresión que tú estás generando sin darte cuenta. Después, a mayores de esa pregunta, pues también preguntarles cómo se sentían o qué necesitaban cuando confiaron en ti, porque eso es importante para saber cómo se refieren al problema que estaban teniendo, ¿no? claro. ¿Cómo lo llaman, no? Es, o con qué palabras lo describen, ¿no? Y luego la última pregunta, que es innegable también siempre, es cómo se sintieron después, ¿no? Para saber cuál ha sido la transformación. Digamos que tú eres el puente entre cómo se sentían y cómo se Totalmente. sentían después. Entonces, eso no miente, o sea, son las palabras de tu cliente. Si no hemos tenido clientes de ese nuevo perfil al que queremos llegar, lo que podemos hacer es observar, que es algo que yo estoy haciendo ahora muchísimo, que observo mucho, gente que está en plena evolución. Normalmente es gente que ha hecho un rebranding y ahora se ha lanzado con un rebranding y que habla de una nueva etapa en su negocio, mostrar hacia afuera la evolución, que muchas veces no es solo profesional, sino también personal. Claro, las dos cosas, ¿eh? Van de la mano. Sí, eso es. Entonces empieza a hablar de ese tipo de cosas o de lo que te decía antes. Me llamaban, conocían por esta etiqueta y ya me chirría, ya me molesta, ya no soy esa, yo ahora hago esta otra cosa. Entonces empiezo a identificar esas pequeñas cosas. Entonces ahí es importante también saber en qué momento está tu clienta. O Ujú. sea, si tienes la oportunidad de reunirte con estas dos clientes, también cuando le preguntes cómo se sentían, eso te sirve mucho para identificar patrones que puedan ser comunes, que a lo mejor no todas tienen el 100%, pero va a haber una parte que suelen tener, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ver gente de este tipo que empieza a cambiar, que empieza a transmitir su evolución, que ha hecho un rebranding y habla de eso, de un nuevo, ocupar un nuevo posicionamiento o una nueva etapa, etcétera, y les suelo preguntar si tendrían pues eso, 10 15 minutitos, bueno, 10 es poco, 15 minutitos, 20 más bien, para tener una charla conmigo. Obviamente que va a haber gente que no pueda por tema de tiempo o porque no te conoce, porque normalmente la gente que te suele decir que sí de primeras es gente que obviamente pues tienes una cierta confianza y demás, ¿no? Pero bueno, puede haber gente que te diga que sí sin que la conozcas tan en profundidad. Entonces todas esas conversaciones son oro puro.
¿sabes? Para saber todo eso, cómo se sentían, qué necesitan ahora, qué les gustaría conseguir, con qué cliente quieren trabajar, etcétera. Y todo eso luego a ti te sirve para ir usando esas palabras que te están diciendo en tu comunicación. Y quería preguntarte, ¿cómo abordamos esta sugerencia o esta petición de tienes 15 minutos para que esa persona no lo vea como que estamos intentando venderle y directamente nos rechace, ¿no? Porque nos genera, y aquí te hablo en primera persona, em, como a mí me genera fricción pedirle a una persona que yo la estoy viendo como una posible clienta esos 15 minutos porque enseguida me voy a pensar que va a pensar que le voy a vender, cuando yo realmente no estoy en posición de venta, estoy en posición de escucha total, ¿no? Entonces a veces ¿cómo le comunico? Volvemos otra vez a la importancia de la comunicación. Que quiero reunirme con ella 15 minutos, que para qué le digo, para que a ella le resulte atractivo y me entregue su tiempo. ¿Cómo lo haces tú? Porque si algo yo te he dicho desde que nos conocemos y ya hace un tiempo, es que analizando eres muy buena analizando los negocios, las estrategias. Evidentemente está tu genialidad ahí, sin lugar a dudas, ¿no? Y eres muy sutil cuando te acercas a la persona para hacerle alguna recomendación, alguna aportación. No eres una persona hiriente. Eso también es una habilidad que imagino que hay que entrenar. O tú tienes una metodología de, pues mira, para acercarte de manera sutil y que la persona se muestre receptiva, porque sabes que hay gente que hace encuestas para obtener información del mercado y entrega regalos para que la gente responda a las encuestas, ¿no? ¿Cómo abordas tú esto? Porque a mí me parece muy, muy, muy útil lo que tú nos propones, pero también me parece retador. Sí, a ver, bueno, aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Por una parte, yo vengo de también atender mucho al cliente. Ajá. Entonces, cuando tienes una atención al cliente tan amplia como la que yo he tenido, porque yo llevo desde los 18 años atendiendo clientes, aprendes a hablarle a la gente. Porque de hecho, al principio, cuando empiezas a meter la gamba y te responden de una forma X o te das cuenta de que tu mensaje lo reciben de una forma tal, te das cuenta de que no es por ahí. Que por ahí no, Entonces, ¿no? Esta palabra no, sí, esta manera no. mira, te voy a contar una anécdota, que yo soy doña anécdotas, pero en mi primer, o sea, eran las prácticas de lo que estudié. Y a un señor le dije, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y le puedo... No, no eran las prácticas, esto ya fue después, pero bueno, era uno de mis primeros trabajos. Le digo, vamos a ver si tenemos suerte y consigo conectar, porque había una extensión que siempre estaban como... como comunicando, o sea, siempre estaban con llamadas, ¿no? Yo estaba en la centralita y era otra extensión. Bueno, iba el señor y me dice, que tengo que tener suerte para que me cojan el teléfono. Y dije, mierda, esto no lo tenía que decir así. O sea, y luego le di una vuelta y se lo decía de otra manera y tal, pero te vas dando cuenta de palabras que no son así, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que he desterrado de mi lenguaje ha sido el disculpa o el lo siento. Voy con el gracias siempre por delante, ¿sabes? Si llego tarde, pues gracias por tu paciencia. No, disculpa que sé que llego tarde. Obviamente que sé que llego tarde y que lo siento, claro que sí, pero yo te estoy agradeciendo a ti que hayas tenido la paciencia de esperarme y que me recibas con todo el cariño, que eso, y me pasa incluso, me puede pasar con algún cliente, imagínate, o con un proveedor o con lo que sea, ¿no? Pues, Sí, sí. y cambias totalmente la conversación. O Ujú. si, por ejemplo, tienes una incidencia, decirle a la persona que la entiendes. ¿Tú sabes lo que cambia el tema eso? Y no ponerte en plan, Justificar, ¿no? O justificar. no, en formato reactivo de, no, pero es que usted o no. Si tú ya empiezas así, lo único que vas a conseguir es que la conversación siga subiendo para Subiendo arriba. de tono. Sí, pero si tú le dices, no, yo le entiendo, todo, yo y siempre intento además que sea todo como muy positivo, ¿no? Le entiendo, entiendo lo que me dice y entiendo que haya podido haber esta confusión y tal, y después es cuando yo le explico el pero, entre comillas, de, pero
esto es así o lo que fuera, ¿no? Pero siempre intentas un poco, vas aprendiendo a hacer este tipo de cosas porque es que si no al final no consigues que los clientes entiendan o reciban el mensaje correctamente, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que hacer un máster en comunicación con clientes o con personas, pero sí que es verdad que elegir las palabras es muy importante Elegir las en todos los palabras. ámbitos del negocio, ¿no? Y probar, ¿no? Porque tú Entonces, nos estás hablando sí. de aprender de la propia experiencia, ¿no? Sí, yo, a ver, por supuesto que sí que es verdad que a mí me genera un poco de fricción el hecho de que yo te estoy preguntando si tú te reunirías conmigo y yo sé que no te estoy ofreciendo nada a cambio, que era lo que tú estabas contando, ¿no? Toda esta gente que ofrece una masterclass gratuita, pero tienes que rellenar el cuestionario, eso es otra opción y está genial, Ujú, pero tener la oportunidad de hablar con la persona también, o sea, es un matiz muy diferente, porque tú en el cuestionario vas a poner unas preguntas y unas opciones desde tu prisma, desde lo que tú crees que puede ser, ¿no? Pero tú cuando haces esta entrevista personal o individual con esta persona, ella te va a ir respondiendo y muchas veces la conversación incluso se va a ir por otros lados y te vas a claro, ir dando cuenta de cosas que, claro, en un cuestionario eso es inviable. sí. Entonces, sí que es verdad que debería ser un win-win, por supuesto. O sea, debería ser que tú ganas y yo también, pero sí que es verdad que yo lo que he hecho ha sido simplemente, bueno, yo voy a preguntar. La persona que no quiera, por supuestísimo que agradecida igualmente y tiene la opción de decirme que no y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero me he encontrado con que la mayoría sí que me dicen que sí, que no les importa, ¿no? Entonces, lo que siempre dejo claro es que no es una llamada de venta, que no le compromete a nada y que no le voy a intentar ofrecer nada. Simplemente yo quiero escuchar sus necesidades, cómo se encuentra ahora, para poder ofrecer el mejor servicio o incluso adaptar lo que tengo en mente a lo que veo que el mercado puede necesitar. Ujú, Y cuando ven que no es una llamada de venta, que no es nada que las comprometa a nada, etcétera, suelen querer contar. ¿Por qué? Por dos factores. Por una parte, porque nos gusta dar nuestra opinión, nos gusta, ¿sabes?, contarlo, y nos que nos gusta, escuchen, ¿no? eso es, y nos gusta sentirnos escuchadas, efectivamente. Y además de eso, porque tú piensas, porque a mí me ha pasado, también me han preguntado lo mismo, ¿y si esta persona puede ser la persona en la que yo pueda confiar para esto que necesito? Pues voy a ver qué feeling me da o lo que me dice, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Que nosotras no vamos a decir nada, vamos a escuchar. Pero luego, cuando tú has creado ya ese servicio, que yo esto lo decía siempre en las entrevistas y me hacía muchísima ilusión, les decía, pero yo cuando ya haya creado esto, o yo cuando haya acabado de pulir esto, te lo voy a mandar. No para que me compres, si quieres, perfecto, pero porque a mí me hace ilusión que tú veas aquello que has contribuido a crear. Y eso es Ajá. muy bonito también, ¿sabes? Pero al final es todo el tiempo poner el foco fuera. Se me pone los pelos, se me eriza la piel, ¿eh? Es porque Em, conectas con esa vocación, ¿no? Al final. sí, es como poner todo el tiempo el foco fuera, que muchas veces lo ponemos dentro. Mira, cuando proponemos una colaboración, que yo esto lo hablé en mi podcast también, solemos ir desde el nosotros. Es que a mí me haría muchísima ilusión, es que me ayudarías muchísimo, es que te quiero invitar porque me gustas mucho tú, pero todo el tiempo es desde yo. A mí me gustas, yo quiero, yo necesito, a mí me haría ilusión, a mí me encantaría, a mí no sé qué. Pero si tú lo que pones es el foco fuera, es totalmente diferente la conversación. Si tú lo que pones el foco es, tienes un punto de vista muy potente y me gustaría que lo cuentes en el podcast porque quiero que mi audiencia te conozca o conozca tu forma de trabajar porque veo que es diferente, porque veo que ofreces esto, porque veo que esto le puede interesar mucho a mi audiencia, etcétera. Tú ya no estás hablando tanto de ti, estás No. hablándole a esa persona y de tu Ujú, audiencia, que al ujú. final es lo importante. Entonces, hacer ese cambio de chip es complicado en general, pero es algo que en los negocios es muy necesario porque los mensajes que mandamos, fíjate que hay algo que se suele hacer mucho, que es que empezamos con mi programa de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué más, te ayudará a, y luego al final, después de todo ese retahílas, cuando empiezas a hablarle a la persona de lo que va a conseguir.
Y yo siempre, lo primero, una de las primeras cosas que digo es, cambia eso, empieza por la transformación. Cuanto más al principio, mejor. Para Por que se ejemplo, enganche la persona, ¿no? claro, por ejemplo, si tú dices, eh, hablando de rentabilidad, pues mi programa, no sé qué, para que te ayuda a que consiga rentabilidad. Y si cambias eso a consigue rentabilizar tu negocio en X semanas con mi programa, no sé qué, es totalmente diferente. Y la persona ya escucha al principio lo que quiere escuchar, que es rentabiliza tu negocio. Ya. A eso me refiero, pues este tipo de salir de nosotros y empezar a comunicar y a hablarle al cliente, eso es fundamental. Y Ujú, cuando empiezas a hacer el cambio de chip, te das cuenta de cuán efectivo es hablarle a la persona. ujú. Eso me da pie a la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es la transformación que se vive cuando estás haciendo un proceso de evolución de tu negocio, de subir al siguiente nivel, que ya sé que esto no te gusta nada, de reposicionarte? ¿Cuál es el cambio, la transformación que ven las empresarias, los empresarios? Y yo quiero llamarlos empresarios y no emprendedores, porque yo identifico este perfil de profesional como alguien que ya tiene un recorrido, que ya ha transitado por una etapa donde ha tenido que diseñar, crear, comunicar, validar, pedir feedback, ajustar, pero ahora quiere iniciar el proceso y quiere que se entienda que está en un punto diferente. Por eso los quiero llamar empresarios porque, o empresarias, porque considero que asociamos mucho emprendedor, la palabra emprendedor, emprendedora, con las etapas iniciales, ¿no? Y emprender es al final crear algo que resuelve una necesidad, un problema. Ese es el significado de emprender. Por lo tanto, los empresarios, las empresarias, siempre estamos emprendiendo, porque siempre estamos creando nuevas soluciones para nuevos problemas, realmente, ¿no? Pero ¿cuál es la transformación que se vive cuando tú trabajas tu estrategia de comunicación al hacer ese reposicionamiento de tu negocio? Vale, voy a hacer un disclaimer aquí para explicar lo del siguiente nivel. A mí lo del siguiente nivel no me gusta, pero porque no es nada concreto, o sea, es como decir, o sea, es el siguiente nivel para cada persona es una cosa diferente. Y yo siempre digo, hay que ser muy concreto. Entonces, si lo que estamos diciendo para cada persona puede ser una cosa diferente y no es claro, no es conciso, s- no va a funcionar esa propuesta de valor. Por eso, siguiente valor, siguiente nivel, este tipo de cosas que son tan subjetivas que para cada persona son una cosa, no funcionan como propuesta de valor o como mensaje. Esto lo dejo aquí también. Cualquier mensaje que demos que sea, que no esté claro, que sea interpretable de diferentes maneras para cada persona, no es una propuesta de valor clara, concisa y demás. Eso, Ujú, quería comentar eso porque además creo que puede ayudar a la gente a decir, ah, pues claro, es que yo estoy usando esta palabra que para mí es esto, pero para otra persona podría ser otra cosa totalmente, es diferente. que nos pasa eso, sí, sí, es verdad. Sí. Vale, y luego, por otra parte, el cambio que vives, pues mira, cuando te empieza a llegar el cliente con el que quieres trabajar, o sea, el cambio que vives es sobre todo eso. Por una parte, te reilusionas con el negocio. Te empieza a llegar pues ese cliente con el que quieres trabajar a partir de ahora, ¿no? Ujú, Y yo creo que sientes una satisfacción, ¿sabes? Como un sentimiento de eso, de satisfacción, de sentirte orgullosa de lo que has creado, ¿no? Que a lo ujú, mejor hasta ahora sí lo estabas, pero bueno, no, como faltaba esa parte de identificación desde afuera de todo lo que hacías, de todo el valor de lo que haces, ahora empiezas a sentir más satisfacción de mira lo que he creado, dónde he llegado, ¿no? Y además de esto, cuando te empiezan a identificar por lo nuevo que quieres ofrecer, sin dudas ningunas, o sea, ya teniendo claro, yo ya sé que tú haces esto y que lo haces así, y que ya llegan convencidos del valor que ofreces ahora, de tu nueva propuesta, de cuando ya llegan así, es que es eso, esa sensación de satisfacción de decir, lo estoy haciendo bien.
Porque cuando te siguen identificando con la etiqueta anterior o te siguen pidiendo algo que no es 100% lo que quieres ofrecer ahora o lo que sea, hay una fricción, ¿no? Cuando no estás alineada, cuando no sientes esa alineación, hay una fricción. Y cuando eso pasa, sientes tranquilidad, sientes satisfacción, sientes orgullo, ¿no? Enseñas tu página web con orgullo de, mira, en mi página web está todo, pero si quieres nos reunimos, lo que sea. Y sin embargo venías de meses o años de, te paso la página web, pero es que, bueno, no está actualizada. Hay cosas que pone que no son, ¿sabes? Es un momento que yo creo que se siente más a nivel interno que, por supuesto a nivel externo se percibe, ¿no? Pero a nivel interno es ese orgullo, esa satisfacción, ese reconectar con tu negocio, ese sentirte otra vez como, como que recuperas la ilusión. Yo creo que eso es un poco lo que mejor lo describiría. Me gusta, me encanta lo que dices porque en esta propia transformación que yo vengo viviendo desde hace aproximadamente un año, una de las cosas que identifiqué como imprescindible dentro de mi propuesta de valor es que la rentabilidad no solo tiene que ser económica, sino que también tiene que ser una rentabilidad emocional. Y esto es algo con lo que yo empecé. Mi etapa como emprendedora por 2019, yo hablaba siempre de plenitud y de éxito, ¿no? Y que cada persona teníamos un concepto de éxito. Sin embargo, en el propio proceso, yo también he caído en el patrón de hacer, 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 porque esto me funciona, mi negocio es cada vez más rentable, pero cuando llego a ese punto que comentábamos hace un rato, donde siento que ya no me representa esto que hago, aunque sé que lo hago bien, aunque sé que lo hago muy bien, os invito y te invito a que escuches el episodio donde hablo de la zona de genialidad, porque precisamente hablo de que tenemos cuatro zonas. Y una de ellas es la zona de excelencia, que es la que muchas veces confundimos con la de genialidad. La zona de excelencia, yo estoy haciendo algo que sé hacer, que he aprendido a hacer, que he entrenado, que tengo habilidades, pero no me conecta con ese punto de pasión, con ese punto de vocación. Y puede ser que antes me conectara, ¿no? Cuando realmente estoy haciendo un trabajo, un servicio, una propuesta de valor que me es rentable económicamente, pero que no me es rentable a nivel emocional, siento la necesidad de cambiar. Entonces aquí viene mi siguiente pregunta. Em, ¿Cómo se vive este proceso de transformación para que sea, con tus propias palabras, amable? ¿Cómo se vive este proceso de transformación para que sea amable? Porque es un proceso largo o es un proceso corto, depende del tiempo que le inviertas, de lo grande que sea el cambio, pero para que sea amable conmigo y reconozca el momento en el que estoy, la energía que yo en esta etapa de mi negocio le quiero poner, y por supuesto esa rentabilidad económica de la mano, ¿no? Porque aquí hay como que encajarlo todo, porque si no, el miedo me va a abordar y me va a decir, vuelvo a lo de antes, que ya sé que me funciona, que ya sé que me genera la rentabilidad que yo necesito, que... No, ¿cómo se vive ese cambio respetándome a mí como persona? Pues mira, has abierto un tema que para mí es muy importante y es el sentirse cómodo durante el proceso, porque yo creo Ujú. que si haces un proceso como demasiado cerrado, demasiado abrumador o... A ver, el proceso es amplio, es amplio, ¿no? Si tú quieres hacer una transformación integral del negocio. Entonces, me enfoco en que sea amable y sostenible para la persona que lo está haciendo. Intento poner todo de mi parte para que la persona en todo momento sepa por dónde vamos, cuál es el siguiente paso, que si, de hecho doy como un mes extra para que si tú en los meses en los que está contemplado el servicio no has conseguido por lo que sea, porque es lo que hablamos, ¿no? La vida pasa y no sé, ha habido un problema familiar, me he tenido que mudar, no sé, mil cosas. Y a lo Mil mejor cosas sí que te no he pueden podido, pasar. claro, no he podido seguir el proceso como a mí me hubiera gustado, pues bueno, tienes ahí ese tiempo como para añadido, ¿no?
que puedes tomar si lo necesitas, que en la mayoría de los casos seguro que lo vas a necesitar. Entonces, cuando es un proceso tan grande de transformación, sí que es verdad que, claro, lleva un tiempo. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana. Ujú. Y si se hace rápido, lo que vas a hacer es agobiarte y Claro. abrumarte y demás. Entonces, yo de inicio lo estoy ofreciendo de forma individual porque es la única forma que veo de que sea sostenible y amable para la persona con la que trabajo. Yo no, en el formato grupal lo veo complicado porque, claro, si tú una semana ya no puedes seguir el ritmo o dos, ¿cómo vas a seguir después? O sea, o tendría que ser un grupal muy flexible de solo una vez al mes o algo así para que tú tuvieras esas 3 semanas en medio para poder hacer el proceso, porque a mí me ha pasado también de a lo mejor que era un programa de una vez a la semana y una semana por lo que sea no puedes, que te va a pasar seguro Sí, y en algún luego ya momento. pierdes, claro, pierdes el hilo, ya no avanzas de la misma forma, llegas al final con la lengua afuera. Entonces yo eso es algo que no quiero, porque ese proceso de sacar hacia afuera esa evolución, de mostrarle al exterior, de Ujú. contársela al mundo, que digo yo, debería ser amable y debería ser un proceso sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que cada persona tiene sus ritmos. Yo he tenido una clienta, por ejemplo, que tiene una capacidad de trabajo bestial que yo le mandaba algo y a los 2 días a lo mejor ya me lo tenía hecho o lo que fuera. Si ese es tu ritmo, perfecto, lo hacemos como tú necesites, en el tiempo que necesites, etcétera. Y si no lo es, intento adaptarme dentro del plazo que tengo más o menos estipulado para que sea amable. Porque el problema viene cuando empezamos a querer como, o sea, nos podemos ir a los dos extremos, ¿no? Al extremo de, va, es que como sé que me va a llevar trabajo, esto para un día que tenga tiempo, para un momento que tenga Esa tiempo. Y soy como yo. tenemos, claro, como tenemos clientes, nunca tenemos ese tiempo. Entonces, Exacto. Ujú. claro, ¿qué hacemos? Que lo vamos dejando. Pero la incomodidad sigue creciendo porque tú Sí, sigues atrayendo al cliente que no es. Entonces, dejarlo para después es como lo fácil, entre comillas, pero te genera unas consecuencias que te van a seguir picando. Y luego, eso por una parte. Entonces, irlo dejando no es la opción, ¿no? Pero también nos podemos pasar al extremo de, venga, pues ya, y te metes ahí como que el atracón y ni siquiera disfrutas del proceso. Entonces, exacto. yo creo que es importante tener una estructura, que es lo que yo le aporto a la persona para que avance, porque si no, a lo mejor no avanzarías, o sea, tú sola a lo mejor no avanzarías, pero que sea una estructura amable, que sea una estructura asequible, que, sabes, por ejemplo, con la página web, en principio está estipulado para X semanas, pero hay una semana adicional, porque ya sé que en las anteriores seguramente va a haber algo con lo que nos vamos a retrasar, con lo que nos vamos a atascar, y no pasa nada. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo para nuestro negocio, pero también para nuestro cliente, por lo que decías tú antes, porque nosotros estamos al servicio y Estamos al servicio. si no llegamos a ese cliente al que podemos ayudar ahora, al que le podríamos ayudar un montón ahora, etcétera, también ese cliente está perdiendo, ¿no? Está perdiendo la oportunidad de contar con nosotras. Que ese es uno de los principales motivos por los que yo también quiero hacer este trabajo, ¿no? Porque si no ponemos en valor lo que hacemos, si no mostramos hacia afuera lo que hacemos, la persona está viendo otras opciones y va a tener que elegir entre las otras opciones porque es lo que le está llegando. Pero si tú apareces ahí con una propuesta que a lo mejor le va como anillo al dedo, que es perfecta para esa persona, eh, pues te va a elegir a ti. Pero claro, tú tienes que mostrárselo. Tiene Exacto. que llegarle tu propuesta. La Exacto. persona no va a bucear de, bueno, esta persona parece que hace esto, pero luego yo sé que internamente hace otra cosa. Eso no funciona así, No, no. porque no tenemos que mostrarlo hacia afuera, ¿no? Yo digo que tenemos como esa responsabilidad. No es nuestro cliente el que tiene que, bueno, aquí en redes me está diciendo esto, pero voy a ver en su página web a ver si pone otra cosa. O al revés, en redes me está diciendo esto y en su página web pone otra cosa. Me voy a tomar el tiempo de reunirme con ella a ver qué es lo que hace de verdad. Realmente no funciona así. No, no Por eso funciona así. es importante este proceso, ¿no? Ujú. Entonces yo lo veo también como ese momento en el que tú estás teniendo la oportunidad de llegar a ese cliente, no solo por ti, sino también por él, por esa persona.
De hecho, una de las premisas que yo comparto siempre en todo mi trabajo es que no compartir tu talento con el resto es egoísta, es una posición egoísta, porque todos venimos a entregar algo, igual que venimos a recibir. Nosotros desde el punto de vista de la entrega, de ponernos al servicio de, hay personas que están necesitando lo que yo hago, de la manera que yo lo hago, con la metodología que yo lo hago, con los valores que yo lo hago y con la genialidad que yo lo hago. Y a lo mejor hay otro profesional con otra metodología, otros valores que resuelve esa misma solución, pero no es lo que la persona necesita. Y si yo no lo comparto, esa persona no trabaja en solucionar esa necesidad. Entonces, y esto es ampliable a la carrera corporativa también. Cuando yo no comparto mi talento, es una posición egoísta. ¿De seguridad para mí a lo mejor? Sí, pero estoy perdiendo oportunidades para mí y para el otro. Bueno, estamos llegando al final. Hemos hablado de reposicionarnos, de transformarnos, de lo que identifica, ¿no? ¿Cuáles son esos gatillos que me dicen algo está cambiando y tengo que reenfocar la manera en la que me estoy mostrando al mundo, la manera en la que estoy comunicando, porque si no, no llega ese cambio? Hemos hablado del proceso en el que tenemos que trabajar para que esa transformación que nosotros hemos vivido, esa evolución, se traslade afuera y los de fuera lo entiendan. Y hemos hablado de cómo sostener esto a nivel emocional y a nivel económico, ¿no? Que sea rentable. Siempre termino en los episodios del podcast pidiéndole a los invitados que le den 3 recomendaciones claves a las personas que estén en el momento de hacer ese reposicionamiento y con la necesidad, en tu caso, de cambiar la forma de comunicarse para que con propias palabras tuyas se refleje fuera lo que está cambiando dentro. ¿Qué 3 consejos le darías? Vaya, me metes en un aprieto, ¿eh? Bueno, a ti te encanta abrir melones, pues yo ahora mismo estoy abriendo uno. Tienes genio de sobra para hacerlo. Bueno, pues 3 consejos para una persona que se está sintiendo así. Vale, yo algo que sí que es verdad que mi metodología no lo trabajo, pero que a mí me ayuda mucho, es escribir en papel. Muy bien. Entonces, yo cuando empecé con todo el proceso de lo que quería hacer a partir de ahora, por dónde quería que me reconocieran, qué tipo de problema quería solucionar, etcétera, lo que hacía mucho era escribir en papel, ¿no? Haciéndome ciertas preguntas como con qué tipo de cliente me gustaría trabajar o qué tipo de posicionamiento me gustaría ocupar o incluso pues cosas tipo quién de la competencia hay que hace más o menos lo que yo quiero hacer, pero que tiene que yo quiero hacer diferente, ¿no? Por ejemplo, volviendo a tu ejemplo de antes de que yo te contaba que eres una mentora, pues que ve muy, muy bien e identifica muy bien el valor en las personas, ¿no? Lo que estabas contando de la genialidad y que además lo hace con un cariño que para mí es maravilloso, pues hay otro tipo de mentoras que son más duras, que son más Sí, de acción, que son más... Y tienen público también, quiero decir, sí, para todo hay público, ¿no? Pues mira, donde aquella se está posicionando como una mentora más dura, más cañera, más no sé qué, más tal, pues yo me voy a posicionar como una mentora que identifica tu valor y que además que te apoya a que tú, entre comillas, te lo creas, ¿no? Porque a veces nos cuesta también eso, ¿no? sí, Entonces yo animo mucho de inicio a escribir mucho, pues todo eso que tienes en la cabeza porque tú cuando ya quieres empezar este proceso, tú dentro ya lo sientes. sí, lo Dentro ya sientes. estás sintiendo que ya hay algo que no va, que tú crees que puedes ayudar más y mejor desde otro lugar, ya empiezas a sentirlo dentro, ¿no? Entonces, escribir en papel, en libretas, en lo que sea, a mí me ayudó mucho en su día, ¿no? Lo segundo es, pues, hacernos las preguntas adecuadas, un poco, pues, lo que al hilo de lo anterior, ¿no? Pero sobre todo, yo algo que creo que marca como que un punto muy importante en este momento es cuando ya has trabajado con una persona que podría ser ese nuevo cliente ideal o cuando ya estás trabajando con una persona en eso nuevo que quieres desarrollar
eh, preguntarte cómo fue en general, o sea, em, cómo llegó a ti, qué fue lo que más te gustó, por qué fue tan bien, cómo fue el proceso, cómo es esa persona, por qué casasteis tan bien, porque muchas veces casamos tan bien porque una persona complementa a la otra. Es justo la persona en la que estaba pensando, es opuesta a mí, que es una de mis últimas clientas, pero es complementaria. Claro. Entonces empiezas a ver ahí, a identificar pues ciertas cosas que a lo mejor no estabas viendo en clientes anteriores, ¿no? O ciertas cosas que esa clienta te ha aportado o en su forma de trabajar o en la que habéis encajado muy bien que a lo mejor con las anteriores no, ¿no? Y luego lo último que propongo también es como hacer un pequeño análisis del negocio con una visión como si no fuera tuyo, básicamente. Como si esto no fuera mío, yo lo voy a mirar aquí como si fuera con otros ojos, ¿no? Y entonces, pues eso, te vas a tu página web y miras la propuesta de valor y piensas, ¿esto representa lo que yo hago ahora? ¿Engloba bien lo que yo hago ahora o no? O en las biografías de las redes sociales, lo mismo, ¿no? O en el dossier que estás enviando a la gente. ¿Queda claro el valor que estoy mostrando, que estoy ofreciendo? ¿O no? Y tú misma te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y ya desde ese punto de vista ya puedes incluso hacer pequeños cambios que pueden ya marcar una pequeña diferencia, ¿no? Como adaptar alguna palabra, adaptar alguna forma de expresarte, alguna cosa que veas que no va, ¿no? Y a lo mejor en redes sociales, pues lo que puedes ir haciendo es ocultar a lo mejor publicaciones que veas que ya no te identifican. El ejemplo que ponía antes de mi clienta, ¿no? Pues esto de mi primer lanzamiento, pues a lo mejor eso lo ocultas, porque a lo mejor ahora estás trabajando con gente que lleva lanzando mucho tiempo y lo que necesitan es otra cosa y otro tipo de apoyo y acompañamiento, ¿no? Y, y esto ya te sirve como unos primeros pasos para tú ir poniendo las primeras piedras, ¿no? Sobre todo este último que te digo, hacer eso, auditoría, entre comillas, o ese Ujú. análisis inicial para tú ver si de verdad estás mostrando hacia afuera o no. Y te vas a dar cuenta ahí de muchas cosas, de, uff, aquí pone esto que esto ya no me identifica desde hace 2 años, o aquí pone esto que, buah, ni que ver. Y que muchas veces tú eso ya lo estabas sabiendo, ¿no? Que lo que te decía antes, ya no estás ni mostrando la página web, ya no la estás diciendo a la gente, toma, te la comparto, no sé qué. Así Entonces ya es, cuando eso empieza a pasar, ya algo está hay sucediendo que ahí. cambiar. Ujú. Sí, pero a veces no nos tomamos ni siquiera el momento de me voy a sentar frente a ella y le voy a mirar cara a cara, porque ya sé que está mal, pero no la quiero ni mirar. Es que ese es Y el cuando, tema. claro, cuando te tomas ese momento de mirarla cara a cara, dices, buah, es que tengo que cambiarlo, porque es que no es una cosa Bueno, ni dos. yo pienso que como yo lo vivo, es que es un proceso incómodo de iniciar, pero yo lo siento como que el propio proceso se convierta en disfrute, porque tú vas validando ese cambio y vas viendo nuevas oportunidades, lo que comentabas de ilusionarte y tal. Pero también pienso que no es un proceso para hacer sola. Necesitas confrontar, necesitas una visión externa, necesitas alguien que te guíe un poco, que te sostenga cuando te encuentras con algo que te genera mucho bloqueo, no sabes cómo seguir y dices, aquí me paro y has hecho la mitad del camino, has hecho la mitad del esfuerzo y luego tendrías que volver a empezar. Entonces, por eso me parece tan importante que nos apoyemos en profesionales cuando lo necesitamos, expertos en determinadas áreas, porque aparte de que el proceso es mucho más disfrutón, como diría Charuca, es más rápido, es más rentable y es mucho más beneficioso para ti y para el cliente. Y tú eres una persona que hace eso. Entonces, la gente que haya escuchado este episodio y que haya entendido todo lo que hay que abordar en el tema de comunicar ese reposicionamiento, de trasladar ese nuevo yo, esa nueva empresaria, ese nuevo negocio, ¿dónde te puede localizar? ¿Cómo puede hablar contigo? Cuéntales, porque estoy segura que más de uno lo hará. Ay, muchas gracias. Bueno, ya solo así como apunte a esto que acabas de decir, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo cuando más he avanzado ha sido cuando lo
he hecho acompañada y no solo yo, o sea, gente que lo ha hecho conmigo y gente que lo ha hecho con otros profesionales o en otros espacios o lo que sea. La evolución acompañada no tiene nada que ver con los pasos No. que das sola. Porque además, cuando estás tú sola, y esto seguramente que también lo identifican las personas que nos estén escuchando, hay mucho caos. Tú Sí. sabes que de ese caos va a salir algo muy guay, pero es que al principio hay mucho caos, porque no sabes para dónde tirar, porque no sabes lo que te decía, la propuesta es nueva, el cliente es nuevo, y cómo lo digo ahora, y esto llegará a quien tiene que llegar, y entonces hay mucho caos, hay mucha confusión, hay muchas dudas. Pruebas un poquito, metes un poco la pata con una cosa y parece que no funciona y ya no sabes, y como lo que tienes ya está como establecido y ya está como en marcha, Vuelves. tú dices, bueno, yo voy tirando con esto y tal, Eso es. pero cuando alguien te acompaña, aunque ese caos sigue ahí, porque es de donde vas a crecer. O sea, cuando Claro. entras en un momento de caos, de evolución, hay ese momento de caos, de dudas y tal, pero luego de repente llega un momento que todo es como claro, ¿no? Y incluso te preguntas, ¿cómo no lo he visto antes? Pero es que tenías que pasar por ese proceso. Sí, es verdad. Entonces, pues es importante. Yo, por ejemplo, mira, voy a contar otra anécdota. Soy doña anécdotas, ya brevemente, porque ya sé que estamos terminando. Una clienta con la que trabajé el verano pasado, ya habíamos creado toda la estrategia, un lead magnet, todo, y me manda un anuncio de un chico con muchísimos menos años de experiencia que ella, que se formó con ella, y me Ya. dice, oye, mira, ¿y si hago esto? Y le digo, porque yo esto lo digo siempre, tú toma la decisión que consideres, es tu negocio, yo no te voy a imponer nada. Y para mí es importante que las personas que trabajen conmigo tengan su criterio y tomen sus decisiones. Ahora bien, ¿de verdad tú, con toda la experiencia que tienes, todo lo que tienes para ofrecer, que lo que hemos hecho hace justicia a tus años de experiencia, a todo lo que haces, etcétera, vas a copiar el lead magnet de una persona que tiene muchos menos años, que se ha formado contigo, etcétera, y ofrecer lo mismo? ¿O vas a ofrecer algo que de verdad te diferencie y te posicione como la profesional que eres con más de 10 años de experiencia? Y esto la hizo reflexionar. Pero si no me hubiera tenido a mí, a lo mejor Hubiera hubiera ido directa, cambiado ¿no? Al el camino lead de magnet. lo que creo que sé que funciona, lo Eso aplico y es. ya está, ¿no? Eso es. Entonces, yo vaya por delante que si ella hubiera decidido cambiarlo, pues oye, yo la apoyo en lo que ella quiera. Pero yo creo que esa reflexión la hizo pensar y dijo, es que tienes razón. Y es así, pero nosotras mismas nos cuesta vernos con claridad. Por eso es importante esa visión externa, ¿no? Ese acompañamiento externo. Entonces, bueno, pues para las personas que me quieran conocer más, mi espacio por excelencia es el podcast que se llama Conversa con Sandra, en Ujú. el que hay un episodio contigo también. Sí. Y ahí es como que el espacio donde pues más ampliamente hablo, ¿no? Luego tengo una página web y tengo las redes sociales, pero la página no la voy a dejar por aquí, porque decimos lo de en casa del herrero cuchara Cuchara de de palo palo. o cuchillo de palo, pues exactamente eso. O sea, ya no representa la que soy ahora mismo, pero sí que, bueno, pueden seguirme en Instagram, que aunque no soy demasiado constante en publicaciones en el feed, sí que publico por historias bastante. Ujú. Y el Instagram se llama igual que el podcast Conversa con Sandra también. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este conocimiento y esta genialidad compartida, porque creo que nos has dado una visión, un paso a paso, unos elementos claves para abordar ese cambio en la manera de comunicar que nos haga, en definitiva, llegar a las personas que podemos ayudar con esta nueva propuesta y sentirnos cómodas, sentirnos plenas y sentirnos útiles. Así que muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo. Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que a tus oyentes les ayude. Gracias. Bueno, queridos genios, ya veis que en los episodios siempre traigo invitados que nos aportan el conocimiento, la experiencia, la genialidad que necesitamos entender para abordar diferentes etapas de nuestro proceso como empresarios. Hoy Sandra nos ha ayudado a entender cómo de importante es comunicar esta transformación que ya sentimos dentro, pero que fuera no se refleja, porque si no, tiraremos hacia atrás. Hasta aquí la entrevista de hoy, os espero en el próximo episodio.